Qué alegría volvernos a encontrar una vez más para juntos adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios en el comienzo ya de su santo día. Por fin podemos juntos decir llegó el sábado, día de paz y de esperanza. Estamos contentos de encontrarnos una vez más para juntos cantar, adorar, escudriñar y prepararnos para disfrutar de las horas sagradas de este sábado especial. Daisy, bienvenida, qué alegría compartir nuevamente nuestro programa. Llegó el sábado, día de paz y de esperanza. ¿Cómo has estado? Qué gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. Pues muy bien, gracias a Dios. Estamos contentos de encontrarnos en este recibimiento de sábado, en esta recepción de sábado. Estoy muy agradecida con el Señor porque hemos tenido días bendecidos. El Señor ha sido muy bondadoso con nosotros y la alabamos y agradecemos por eso. Qué bueno, ¿no? Que juntos hayamos podido disfrutar de las bendiciones de nuestro Señor y estamos seguros de que en tu casa también tienes testimonios especiales de cómo Dios ha bendecido esta semana, en el trabajo, con tus hijos, en el hogar, en tu matrimonio y en todas las cosas que emprendas, ¿no? El Señor dice que cuidará nuestra entrada, nuestra Nuestra salida salida. y que sus bendiciones se mirarán cada día, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen Y y los los defiende. defiende. Así que estamos muy contentos de que al empezar ya las horas de este sábado, en tu corazón, en tu mente, estarás recordando las maravillas que el Señor ha hecho por ti. Y al llegar a este sábado ya disfrutar de las bendiciones que solo tiene este día sábado, ¿no? Amén, así Dios es. bendijo, Dios santificó, Dios guardó y es nuestro anhelo también disfrutar de las cosas sagradas que aún hay en esta tierra, Amén. ¿no? El Señor permite disfrutar de estas horas ahí sagradas. Y para dar inicio ya a nuestra programación, los invito reverentemente ahí donde están a postrarnos de rodillas. Acompáñanos para juntos orar. Querido Padre, Dios que estás en los cielos y que tu presencia a través de tu Santo Espíritu nos acompaña para que Él nos motive y nos guíe al arrepentimiento y nos conduzca hacia la verdad. Y es así, querido Padre, al descubrir la verdad es que disfrutamos de las horas sagradas de este santo día. Todo lo que hiciste en la creación era bueno, de tarde a mañana, los 6 primeros días. Creaste todas las maravillas que hoy podemos disfrutar, pero el séptimo día colocaste tu sello, tu santuario en el tiempo, que de sábado en sábado, de puesta de sol a puesta de sol, podemos encontrarnos contigo y disfrutar de tu presencia y de lo único, querido Dios, que nos conduce a tener un encuentro contigo. Quédate ahora con nosotros al meditar tu palabra, al cantar y disfrutar de las horas de este santo día. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Al empezar ya nuestro programa, como ministerio tenemos un mes muy especial, ya este mes de mayo. Tenemos el campamento, el primer campamento de este año, que se celebrará el último fin de semana de este mes. Las inscripciones están abiertas, lo puedes hacer con tu pastor local, pero si tal vez eres alguien que está mirando nuestro canal y dices, oh, me gustaría asistir a este campamento para capacitarme, para entrenar, para conocer más del ministerio, puedes llamar a nuestro canal, nuestras secretarias te darán la información, el precio y todo lo que necesitas para que juntos podamos asistir a nuestro campamento de capacitación misionera. Es aquí donde el énfasis misionero de nuestro ministerio se pone al servicio de los hermanos, donde tendremos capacitaciones, disfrutaremos de la naturaleza, de temas especiales y juntos nos prepararemos para lograr los alcances misioneros que nuestro ministerio tiene para este año. Y así cada una de nuestras iglesias, este sábado tienen una programación especial. La
orquesta estará teniendo un programa especial en la iglesia de, ahí de Fullerton, si mal no me Sí, equivoco, así es. nuestros jóvenes siguiendo, rindiendo sus dones que Dios ha puesto. Nosotros como pareja misionera estaremos en la iglesia de San Diego. La dirección aparece en pantalla para que puedas venir y puedas disfrutar juntos con nosotros. Es hora de empezar ya nuestro programa y todo lo que respire, todo lo que alabe, todo Se mueva. lo que se mueva, alabe el nombre de nuestro Señor. Así que preparemos nuestro corazón y cantemos este precioso himno. Hoy el sábado glorioso. Canta conmigo y disfrutemos ya las horas de este precioso sábado. Estamos nuevamente después de haber cantado y programas atrás habíamos entrado al tema del día domingo, ¿no? Cómo la palabra de Dios menciona el día domingo, pero no lo menciona nunca como un día de, y de descanso. Lo menciona como un día normal de la semana, le da la historia que éste necesita y lo menciona como el primer día de la semana, ¿no? El día en que el Señor resucitó, el día en que Pablo y muchas personas más hacían actividades, a veces se quedaban de la puesta de sol del día sábado y como la visita de él era grata, se extendía la programación hasta el siguiente día, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a la historia del día domingo, debemos tener en cuenta algunas cosas que pasaron tanto en la profecía bíblica como en la historia universal. Es más, la historia universal ratifica que las profecías bíblicas se cumplen. Y antes de entrar a mirar algunas fechas especiales de por qué muchas personas por confusión o por costumbre no divina, sino de hombre, guarda el día domingo. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al sábado como señal del pueblo de Dios? Deisita tiene un versículo especial que me encanta. Está registrado en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, en el versículo número 12, y la palabra de Dios dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Es interesante mirar aquí, Deisita, ¿no? Tres cosas. Miren lo que está en las pantallas. Tú no puedes dar algo que no sea tuyo. Exactamente. Primer principio, ¿no? No puedes Yo dar no lo que no puedo tienes. llegar a un lugar y decir, oh, mira, ¿de quién son esas naranjas o ese árbol? Tú no puedes decir, ah, sí, tómenlo, que no, si no es tuyo, No lo puedes tú no dar. puedes dar. Nosotros damos algo que nos pertenece y el sábado ya tiene aquí una pertenencia. ¿De quién Así es? de El Dios. Señor dice, les di mi sábado. Ujú. El sábado no es del hombre. Primer principio. El sábado no es del hombre. Cuando nosotros analizamos el mandamiento, el Señor dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás,
Dios regala un tiempo al ser humano de 6 días, le dice, son tuyos, haz tu obra, haz conforme al corazón que yo te pongo. Son días agradables, son días para estar en comunión con Dios, para adorar, para alabar. Pero cuando Dios habla del sábado, dice, si retrajeras tu pie, de si lo hacer tu llamares voluntad. y delicias, si disfrutares, si lo venerares. Y ahora en Ezequiel dice 3 cosas que me encanta. Primero, no puedes dar algo que no es tuyo. Exacto. Tú puedes dar algo que te pertenece. Tú puedes dar algo que es de tu auditoría, algo que es tuyo. Y el Señor dice, mis sábados. 2, ¿para qué sirve el sábado del Señor? Para beneficio del ser humano principalmente. Sí, está bien, pero más que para beneficio, el versículo dice, es una señal. Señal. ¿Qué es una señal? Tú tienes 2 cosas que se parecen. Yo recuerdo en mi barrio, ahí donde yo crecí en las calles, habían 2 hermanas que eran gemelas, igualitas, Idénticas. idénticas. Y uno las miraba y decía, ¿quién eres tú? Y después cuando ya la fuimos descubriendo, una tenía un lunar aquí. Ajá. Entonces uno le miraba el lunar y decía, ya sé quién eres. Entonces, el sábado, aparte de ser el día del Señor que es de Él, cuando el ser humano la recibe, se convierte en una identificación. Así es. ¿Identificación de qué, pastor? Y el versículo mismo lo dice, para que sepan que yo soy Jehová. El versículo 20 de ese mismo capítulo, el versículo 20, Ezequiel 20:20, mira, tiene los mismos términos. Lee por favor, Deisita. Dice Ezequiel 20:20, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, el 20 sigue con los mismos parámetros. Pertenencia. Mira, ¿por qué nombro esto? Porque un sello tiene que tener esos parámetros. Primero, ¿de quién es? De Dios. 2, ¿para qué es? Es Y una 3, señal. ¿qué hace en ti? Entonces, todo sello real tenía eso. Cuando el rey da un sello o emite un decreto para que nadie adorare, y Daniel cayó en esa trampa, el sello tenía 3 cosas especiales. Primero, ¿quién lo dictaba? Y era irrevocable, Y aunque era el rey. ni el mismo rey, a pesar de que era humano, se podría decir que un rey tiene potestad sobre todo, pero él no podía irse contra su propia ley. Y él ya lo dictó y no había forma de evitar eso. Entonces, Y lo poseyó con su sello, hablando humanamente. ¿Cuánto más un ser humano que puede arrepentirse, que puede cambiar las cosas, que hoy puede decir una cosa, mañana otra? Sin embargo, a pesar de eso, este rey Darío, que fue en aquel tiempo de Daniel, no, a pesar de que tenía mucha estima por Daniel, no pudo irse en contra de su propia ley. Si eso hizo un rey humano, y cuánto más nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dice, eso es. Y al irse contra él mismo, entonces Dios no hace eso. Si un rey humano no pudo irse en contra de su propia ley, cuánto más nuestro Dios que está en los cielos. yo quiero, Deisita, que entendamos juntamente con los amigos a dónde queremos llevar el pensamiento de hoy. Un sello, todos los conocemos, es un decreto, es un decreto real. Y para que sea un decreto real, tiene que tener mínimo 3 cosas. Primero, ¿quién lo emite? 2, ¿para qué lo emite? Y 3, ¿qué va a hacer con eso? ¿A dónde lleva eso? Entonces, en Éxodo, en Ezequiel 20, 12 y 20 encontramos estos 3 parámetros. ¿Quién lo emite? El Señor, el Dios, el dueño de todo, el creador, dice, mis sábados. 2, ¿para qué es ese sábado? Para que sea una señal, para que la persona que acepte el sábado del Señor sepa que está señalado, que es fácil de ubicarlo, que no se puede perder fácilmente, que es reconocible. Entonces, y cuando es reconocible, el Señor dice, para que sepa
o se identifiquen quién es mi pueblo. Entonces, ¿por qué miramos nosotros esto? Porque también el enemigo hizo exactamente lo mismo. Siempre el enemigo quiere hacer lo mismo que el Señor hace, pero con engaño, pero con mentira. Y a lo largo de la historia, el enemigo ha utilizado estrategias para confundir a las personas. En Éxodo, cuando nosotros vemos el pecado de Adán y Eva, la historia comenzó por una confusión. La historia ahí comenzó y viene el enemigo y dice, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Y la historia no era así. Dios le dio la orden de que coma de todo árbol, menos de uno. Entonces hoy hay muchos engaños. Por ejemplo, dicen, el domingo es el día del Señor, Dios lo dijo. Y cuando uno va a los decretos reales, en ninguna parte de los decretos reales, que es la Biblia, encontramos que sea el domingo el día de descanso. ¿Cuándo empezó la historia del domingo en nuestra humanidad? Pero antes de eso yo quiero ir al libro de Daniel. Ven y sienta conmigo, acompáñame al libro de Daniel, al capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y en el capítulo 7 nosotros miramos algo especial. La historia universal descrita o revelada por el Señor al profeta Daniel. Quiero hacer un resumen hasta llegar al capítulo 7. Nosotros encontramos varias explicaciones. Por ejemplo, en el capítulo 2, el rey tiene un sueño, Daniel revela ese sueño y mira una imagen de un hombre y Daniel describe a qué representaba cada una. Y la descripción de los imperios universales empieza con Babilonia, después sigue Medo-Persa, el rey Darío, a la cual tú hiciste ya referencia, después viene Grecia y después viene Roma. Y cuando uno llega al capítulo 7, donde aparece algo especial, que es un cuerno pequeño, tú miras las etapas y te vas a encontrar que la historia sigue lo mismo. En el capítulo 7 aparecen dos imágenes o dos bestias ya representativas, ¿no? Y aparecen cuatro bestias, perdón. El león, que representa a Babilonia, aparece el oso, que representa a Medo-Persa, aparece el leopardo, que representa a Grecia, y aparece una bestia irreconocible porque tenía una mezcla de todas las demás, pero muy diferente porque mezcló algo que las demás no mezclaron, y era Roma en sus dos facetas, Roma imperial y Roma católica, o Roma en el sistema ahí y religioso. Entonces, cuando uno entra a esa faceta, el cuarto poder era diferente. Pero cuando nosotros miramos el versículo 25, describe de manera especial algo, y hablará palabras contra el Altísimo, y quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos tiempo, dos tiempos y medio tiempo. El cuerno pequeño, que es la faceta y de Roma religiosa o papal, tenía un tiempo que nacería con un poder increíble. Dentro de Roma tuvieron que destruir tres cuernos, la historia bíblica así lo representa, para que el cuerno pequeño empiece a reinar y empieza sus conquistas en el año 508, termina sus tres conquistas que le faltaba para ser imperio nuevamente en el año 538, y ahí tiene un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, que en términos de días y años son 1260 días, que en profecía equivale a 1260 años. Este cuerno pequeño, la faceta religiosa de Roma, o la faceta papal de Roma, empieza a hacer algunas cosas especiales.
pero Daniel describe algo especial que Roma papal iba a hacer. Y lo dice literalmente, va a cambiar los tiempos Y la y ley. la ley. Y Pero cuando, ahí meten mano las dos Romas, tanto la Roma imperial como la Roma papal. papal. Por Porque eso es primero que empieza Roma, una ley imperial con este emperador Constantino, Constantino, y luego pues ya le da la fuerza, se podría decir, Roma religiosa. sí, es interesante que el 7 de marzo del año 321, Constantino Ujú. el Grande promulga una ley imperial y él decreta obligatoriamente guardar el día domingo. De hecho, ellos ya reverenciaban el domingo, no es que recién en ese momento se inventan, no, sino que No, ellos ya lo reverenciaban, pues ya ellos cansados de perseguir a los cristianos de aquel entonces, dijeron, ok, mientras más gente, más cristianos se eliminan, son como una semilla, pues más aumentan. Entonces, si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces, pero él dice, ok, nos vamos a unir, pero va a hacer las cosas como yo también quiero, se va a acomodar a mi gusto. Y entonces ahí él empieza, porque el sábado caracterizaba a los cristianos, de hecho ellos los buscaban en los días sábados que ellos estaban reunidos. Entonces dice, va a ser este domingo, para así de esa manera desaparecer el judaísmo, desaparecer a los cristianos. Entonces él empieza a promover el domingo, y que era el domingo que es el día, domingo el día del sol. en ese tiempo Ujú, se guardaba el sábado en todos lados, menos en Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano. ujú. Entonces, al ver que no tiene fuerza el día del sol en que ellos y guardaban, por el poder que tenían y que ejercían ya, emiten un decreto. Y el El decreto domingo va a es ser un día de fiesta. obligatorio. Ujú. Entonces, él se hace cristiano y dice, está bien, yo comparto algunas cosas, pero a mí me gusta guardar el día de mi Dios, Que sea el del sol. un día de Entonces, fiesta, no un día de habrá, no alegría. habrá problema en cambiarlo. Entonces, no es un decreto real divino, es un decreto real de el hombre. Ujú. Entonces, si comparamos con el sello de Dios, el domingo tiene a alguien que le pertenece. ¿A quién le pertenece? Al Adiós. hombre. No, Al no, hombre. el domingo. Sí, sí. El sábado le pertenece a Dios. El domingo le pertenece al hombre. Así es. ¿Para qué puso el día domingo? También para hacer una separación. Para Entonces, irse en contra de lo que Dios la dice. separación es, también el hombre tiene un día para él. Entonces, si tú miras los dos sellos, el sello de Dios y el sello del hombre, tienen la misma característica. Alguien lo decreta, es para algo y es para separación. Entonces, el 7 de marzo del año 321 se da ese decreto, pero el Papa adoptó el imperio y en el concilio de la Odisea, en el año 363, da ese decreto ahora sí universal. Y en el año 451 ya fue una ley. Ahí Ya, por Roma religiosa. ya Ujú. asumen todo el poder y ahora sí ya no es una alternativa. No. Entonces, mira cómo va el cambio. En el año 321 lanzan una Mira, y propuesta, ahí, en el año 363 se hace una ley y en el año 451 ya es una orden. Y de ahí en adelante, todo el tiempo en que este cuerno pequeño tuvo poder, trató de eliminar todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios y con el cumplimiento de la ley de Dios. Y entran una serie de cambios. El culto a los muertos, imágenes, pagar por el perdón de pecados, no leer la Biblia, que solamente ciertas personas tenían el derecho de interpretar. Y mira cómo empieza un periodo oscuro en la humanidad para confundir a las personas. Entonces, cuando alguien hoy dice, yo guardo el domingo por costumbre, ¿a qué costumbre se refiere? a la No a costumbre. la de Ujú. Dios, sino a una costumbre pagana,
Es por eso que cuando el Señor emite su decreto, dice, mi día sábado. Y ahí sí, no es una confusión de día. Ahí sí viene un decreto real, un decreto de adoración. Y la pregunta viene, ¿a quién sirves? ¿A quién sirves, Así Daisy? es. Yo puedo compartir brevemente ahí porque cuando yo conocí el mensaje de la iglesia, esto fue algo que a mí realmente me movió el piso, me sacudió, porque pues yo no había escuchado, la verdad, yo no había escuchado del día sábado. Siempre todas las iglesias con las que pues yo sabía era el domingo, en todo lado era el domingo, y cuando de pronto el sábado, y pues yo era joven todavía, tenía más o menos unos 22, 21 años cuando empecé a estudiar con la iglesia adventista. Y sabía manejar Biblia, no es que no sabía, conocía de los libros, sabía de Antiguo, de Nuevo Testamento, y con la persona que estaba estudiando la Biblia, que por cierto era excelente, pues yo miraba y decía, está equivocado, y yo en mi cabeza decía, no, yo lo voy a convencer, y yo llegaba a mi casa y me ponía a revisar la Biblia, y revisaba y revisaba y revisaba, y realmente no encontraba lo que era, lo que me decía que era el domingo. Y no puedo decir casualmente porque las casualidades no existen, sino que Dios hace todo para que nosotros no podamos decir yo no supe, yo no escuché o yo no entendí. Si el mensaje llega, nosotros debemos tomarlo. En aquel entonces teníamos en mi casa un diccionario de la Iglesia Católica, un diccionario, sí, un diccionario de la Iglesia Católica. No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero lo teníamos en mi casa. Y fui y averigüé sobre el día sábado. Y cuando yo abrí ese diccionario y vi cómo decía que la Iglesia Católica, con la autoridad que tiene, pues cambió del día sábado al día domingo por motivo de la resurrección de Cristo. Y yo ahí entendí y hacía con lo que dice aquí en Daniel, ¿verdad? Que cambiará los tiempos y la ley. Y cuando yo vi eso, a mí se me movió el mundo, el mundo que yo conocía, a mí se me movió, se me transformó totalmente. Y yo dije, wow, es verdad. O sea, y ahí viene, ¿a quién obedeces? ¿Obedeces a Dios o obedeces a los hombres? Así que cuando yo regresé con este hermano, para, según yo, refutarle y decirle que él estaba equivocado, pues no tuve argumentos, la verdad, lo que el Señor, no ningún ser humano, sino que el Señor mismo se encargó de hacerme ver la realidad, de que no era invento humano esto del sábado, o que era un grupo de locos que quisieron irse en contra del domingo, en contra de la mayoría, sino que es el obedecer a lo que Dios dice. Dios estableció el sábado desde un principio, desde antes de los israelitas, porque esto fue desde la creación, fue después de ellos y va a ser también en el futuro. En el cielo se habla del sábado, más no del domingo. El Señor Jesús tampoco habló del domingo. Entonces, pues sí. Es Ajá. interesante. Y la pregunta viene, ¿no? ¿A quién sirves? Y yo quiero llegar a un versículo especial. Apocalipsis, capítulo 14, ven conmigo. Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 9, encontramos el mensaje de los tres ángeles. El primer mensaje dice, el primer ángel es adorar al que hizo los cielos y la tierra. El segundo ángel es salir de la confusión, pero el mensaje del tercer ángel es claro. Y si alguno dice a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice el versículo 10, este también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y cuando uno va al versículo 12, encuentra algo especial. Aquí está la paciencia de los santos, Los que los que guardan los guardan los mandamientos de mandamientos de Dios Dios. y la fe de Jesús. Es interesante mirar el sello. Habíamos comenzado ahí mirando el sello. Les di mis sábados para que fuesen una señal. Ahora encontramos la historia del hombre o del enemigo, de un poder o de un cuerno pequeño, una iglesia católica romana, que empieza a ejercer un dominio en un tiempo profético especial. Y cuando hace ese dominio,
también saca su marca, al igual que Dios, las mismas características. El uno de quien ejerce autoridad. El sábado la ejerce de Dios, el domingo el del hombre. Dios sabe para qué da su sello, para que sea una bendición. El enemigo no es para una bendición, es para una maldición. Pero el tercero es para identificar quién es el pueblo de Dios y quién no lo es. Entonces, la pregunta que viene ahora para recibir este santo sábado es: ¿a quién adoras? Escoged pues la bendición o la maldición. ¿Qué día te gustaría a ti reverenciar? ¿El día de Dios o el día de los hombres? Te dejamos en tus manos. Dios, en su infinito amor y su misericordia, no exige. Apocalipsis 3:20 dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, ¿qué voz estás escuchando? Yo sé que a veces es difícil reconocer el error en que hemos estado viviendo, pero cuando tú miras los énfasis y el llamado que Dios tiene a lo largo de la historia, el sábado se convierte en una bendición. Escoge pues, la invitación está dada, la palabra de Dios es clara. 2 días, el uno es de Dios, el otro es de los hombres. ¿A cuál sirves? Y si te gustaría servir al Señor, canta con nosotros las estrofas de este himno. Señor, reposamos en tu santo día. Amén. Nos vemos el próximo viernes para juntos recibir el sábado de Dios. Es un placer, Deisita, cada sábado poder decir: llegó el sábado, día de paz y de esperanza. Canta con nosotros y terminamos nuestra programación de hoy. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan